Entonces, bueno, el día de hoy yo no quería dejar pasar y seguramente es un tema que estaremos constantemente poniendo a debate, que es esta coyuntura electoral en México 2021. No nada más es en América Latina, hay muchísimos procesos electorales que hay que cubrir este año en Nicaragua, Honduras, Chile, Perú, la segunda vuelta que es el mismo día que las elecciones aquí en México, pero también aquí no hemos, en este espacio específicamente, puesto a debate qué implican estas elecciones para México en su futuro, el proyecto que se está gestando o no. Son más de 20,000 cargos los que están a disposición el próximo 6 de junio. Y bueno, hay un tema muy, muy, muy particular que quiero abordar el día de hoy con ustedes y es justamente este panorama para un partido que hoy es gobierno, que por muchos años sus miembros o la mayoría de militancia formó parte de la oposición electoral, sin embargo hoy son gobierno y pues todavía no vemos claro cuál va a ser el horizonte. Hay muchos llamados a votar masivamente por Morena, otros tantos que son más críticos, y hoy hablaremos de esas omisiones, de esos errores, de esos aciertos y específicamente de esa agenda feminista y en materia LGBTI. Y para ello tenemos justamente a María Clemente, a quien le doy las gracias por estar aquí el día de hoy. María Clemente es una candidata activista, una renombrada activista a escala nacional, ha estado en las calles justamente defendiendo la agenda LGBTI durante muchísimos años y ahora es candidata plurinominal de Morena en las próximas elecciones del 6 de junio. Espero ya tenemos ahí a María Clemente. Vamos a ver, muchísimas gracias María Clemente por estar aquí el día de hoy con nosotros. Hola, muchísimas gracias, Alina, muchísimas gracias al equipo de Sin Censura por aperturar este espacio, y pues nada, muchísimas gracias, con toda la disposición de poder dialogar con ustedes y con la audiencia que ustedes tienen, una audiencia muy crítica, muy abierta del tema, de la agenda que estamos impulsando, ¿no? O que queremos impulsar rumbo al Congreso de la Unión para la siguiente legislatura con Morena, que es una agenda feminista y sobre todo hablar de los temas de la diversidad sexual porque hay muchos mitos que se ha creado desde la oposición, ¿no? Hacia la postura de Morena y en particularmente del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su postura sobre los temas que tienen que ver con la diversidad sexual. Muchísimas gracias. Pues vamos ahí a empezar por ahí, María Clemente, ya que justamente desde fuera, ¿no? Incluso medios de comunicación, incluso la misma militancia más crítica, más a la izquierda, por decirlo así, dentro de Morena, encuentra, si bien no, ¿cómo decirlo? Hay unos ciertos límites dentro de la apertura del gobierno federal, específicamente, y yo diría, te pediría que me ayudes a esquematizarlo, porque vemos un presidente que dice ni machismo, ni feminismo, humanismo, pero a la vez sale una secretaria de gobernación diciendo es la cuarta transformación es feminista y vemos colectivos como Feministas 4T que están poniendo bastantes acentos sobre esta agenda. ¿Tú cómo evaluarías justamente la agenda feminista? La 4T es feminista y también esto tú como activista que te has enfrentado a todos los obstáculos habidos y por haber al momento de poner sobre la mesa la agenda LGBTI, ¿cómo te has encontrado en ese sentido dentro de Morena, dentro de la cuarta transformación, a tratar de dialogar en estos temas? Bueno, primero decir que como organización política Morena es un partido político que la participación de las mujeres es muy importante, ¿no? Se ha garantizado siempre la participación de de las mujeres y tenemos mujeres muy relevantes en la formación y la construcción de Morena, ¿no? También tenemos mujeres muy relevantes también en la función pública en los gobiernos de Morena y eso es algo que también habla de la perspectiva que tiene el movimiento y por ende el partido, que es algo muy importante que quizás todavía no se acaba de entender, que Morena es un partido, el partido como instrumento que ha servido para catapultar a un movimiento social que es el Movimiento Regeneración Nacional que encabeza Andrés Manuel López Obrador en todo el país y donde las mujeres han sido especialmente importantes para la construcción y el impulso de esto. Morena, además, como decías también en temas de diversidad sexual, es un partido político, el primero que desde su fundación nace
con una Secretaría de la Diversidad Sexual. Es una Secretaría de la Diversidad Sexual que en la estructura orgánica del partido en todos los niveles, a nivel nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, el Comité Ejecutivo Estatal y los comités de cada municipio, ¿no? De los más de 2.500 municipios en todo el país tienen una cartera de diversidad sexual en la que está garantizada la participación de una persona LGBTTI y en todo el país hay muchísimos y muchísimas compañeras organizadas de la diversidad sexual, digamos, militando en Morena, militando también porque además hay algo muy importante que luego se ve en, digamos, en la narrativa pública, de que los temas de la diversidad como si fueran ajenos también a los temas que atañen a todos los mexicanos y a todas las mexicanas. Y la diversidad sexual también está atravesada por los conflictos y los problemas de clase, ¿no? Estos problemas que Morena promete revertir, que Morena ha prometido en su proyecto trabajar, y hay mucha gente consciente en todo el país que además de sus derechos en particular, ¿no? Como el matrimonio igualitario, la identidad de género, está consciente de que estos problemas de la discriminación se agravan con el atravesamiento de la pobreza que vivimos, de la carestía, del embate neoliberal, y que es mucho más difícil si ser gay, ser lesbiana, ser trans, pero sobre todo si eres todo esto y además eres pobre, esto es muchísimo más difícil, y que solamente con Morena esto va a poder ser mucho más llevadero para el futuro, para quienes estamos hoy y para quienes vendrán mañana, para poder tener un mejor vivir. Y en ese sentido Morena ha tenido una apertura de participación política. Hoy, en consecuencia, hay decenas de candidaturas de personas de la diversidad sexual, particularmente para el Congreso de la Unión. Además de mí, está la candidatura también de otra compañera trans. 2 personas trans vamos a llegar al Congreso. A mí me asombra cuando dicen que Morena no es un partido progresista. Yo les diría, ¿qué partido en el mundo ha postulado, ¿no?, a 2 mujeres trans para llegar al Congreso casi de manera, digamos, pues no segura, porque dependemos de la votación, pero en una posición pues de alta probabilidad, ¿no? Con ganas de que estemos, con ganas de que podamos ser una voz representativa de la población, de la diversidad sexual y de las mujeres en el Congreso de la Unión. ¿Qué otro partido conocen que haya hecho esto? Ninguno, ¿no? Y entonces eso es muy importante, y eso habla de la postura política que tiene Morena en torno a la diversidad sexual. Además de que hay muchísimas otras situaciones que podemos ahondar, si tú quieres, más adelante en la entrevista, de todo lo que Morena ha hecho por la diversidad sexual desde que ha llegado al poder en 2018. Estas limitantes justamente a veces no se visibilizan, ¿no? Y yo te preguntaba en un tono también más autocrítico, pensando en que uno de los grandes talones de Aquiles dentro de los gobiernos progresistas durante las últimas 2 décadas ha sido justamente la agenda feminista, la agenda LGBTI, y que a veces también incluso la gente que nos está viendo ahora, yo no descarto, es gente que ya sea generacionalmente o también por ser una sociedad que venimos con unas enraizadas el cristianismo, el catolicismo dentro de nuestra estructura social, política, económica, ¿no? Incluso cómo se atraviesa todo esto. Es muy difícil comprender esta agenda feminista, esta agenda de LGBTI más, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, bueno, yo escucho, ¿no? Dentro de tu experiencia, tú has visto cómo Morena ha construido esos espacios, sin embargo, bueno, hacia afuera no se ve si son suficientes o no, en términos de, por ejemplo, la agenda feminista. Yo hace poco hacía un programa para Canal 14 que estaba yo haciendo unas entrevistas, estaba yo revisando declaraciones, y en el tema del feminismo hemos visto todas estas controversias al momento de las movilizaciones, el cómo se trata, ¿no?, a las movilizaciones feministas aquí, pero también al mismo tiempo vemos una serie de mecanismos que se han venido implementando tanto en la Ciudad de México como en el gobierno federal, estos espacios que se han abierto, que igual, ¿no?, la participación de mujeres per se no significa que sea una agenda feminista, pero vemos a varias personas, sobre todo varias mujeres, ¿no?, dentro de el legislativo, dentro del mismo Ejecutivo Federal, secretarias, ¿no?, de Estado, pronunciándose feministas. Sin embargo, en la agenda LGBT yo creo que es aún más invisibilizado, ya sea por los medios de comunicación corporativos, pero también dentro de un sector de izquierda progresista que todavía no logra entender la importancia de esta agenda para avanzar en la construcción de una
una sociedad igualitaria, equitativa. Y bueno, yo te preguntaría, esto que estás diciendo, ¿cuáles son ese tipo de medidas que Morena ha tomado? Pero también te preguntaría cuáles no ha tomado y cuáles estarían ahí en la lista de pendientes por hacer, no solo de cara al próximo 6 de junio, sino justamente de cara a una llamada cuarta transformación. Fíjate que sí, eh, hay una narrativa que me parece equivocada por parte de la oposición, aprovechándose, ¿no?, de la reestructuración que está haciendo el gobierno federal en términos de presupuestales, ¿no? El tema de las guarderías, ¿no? La situación no es que no haya que, el gobierno no es que no quiera que haya una política pública en beneficio de las mujeres que tienen que salir a trabajar y que no tienen dónde dejar a sus hijos con cuidados. El tema es, como lo vimos con la guardería ABC, ¿no?, que era un tema de corrupción en el que estas guarderías estaban subvencionadas, ¿no?, a asociaciones civiles, a empresas, ¿no?, que tampoco tenían digamos, el compromiso de velar por la seguridad de los hijos y las hijas de estas mujeres, y lo vimos como el caso de la guardería ABC, ¿no? De nada serviría continuar teniendo una red de guarderías, cuando en esa red de guarderías, ¿cuántas guarderías a veces no hay? ¿Cuántos casos de maltrato vimos en la que tuvo que haber? Y además de desvío de recursos, ¿no? Entonces, al querer reestructurar una política pública, además de que toma tiempo, Morena lleva 2 años, pues claro que falta volver a estructurar una nueva ruta que encamine la política pública en beneficio de las mujeres, pero también hay miles de mujeres, millones en todo el país que están siendo beneficiarias actualmente de los programas sociales, con aumentos también en las becas, además de sus hijos, ¿no? Para que puedan estudiar, para que puedan capacitarse para un empleo, y que claro que hay que construir, hay que presionar en la agenda para construir una agenda, digamos, sí, más feminista, ¿no? Más una política pública en el que el presupuesto se ve impactado en beneficio de una política que beneficie en la construcción y el bienestar de las mujeres. Tú decías muy bien, la participación per se de las mujeres no es en consecuencia que el gobierno tenga una agenda feminista, pero claro que sí lo es a largo plazo, es su impacto. La presencia de las mujeres, aunque no se asuman feministas, porque también eso es importante y hay que decirlo, le garantiza que haya una perspectiva femenina de la política pública, ¿no? Hace muchos años se hablaba de que la situación de las cuotas para garantizar la paridad de género era algo que no servía, algo que no iba a tener frutos, y por varios trilenios estuvimos viendo quejándose por qué tiene que haber cuotas para las mujeres, y después de varios trilenios hoy vemos cómo todas estas cuotas que fueron imponiéndose, pues, digamos, desde la legislación, hoy nos da por primera vez, nos dio el Congreso, pues, paritario, ¿no? En el que tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja tiene una participación de 50, casi, por porcentajes menos, pero si lo haces en un promedio, de 50 y 50 hombres, 50% hombres y 50% mujeres. Eso sí, sí va impactando en la realidad y sobre todo en la narrativa de ver mujeres en toma de posesión de poder. Y lo vemos también en el gobierno federal, hay muchas mujeres tomando decisiones importantes, ¿no? Ya tuvimos el gobierno ahora que el presidente no pudo por salud estar, vimos una mujer encabezar a nuestra nación, vimos a Olga Sánchez Cordero por más de una semana encabezar las tareas del gobierno de México, y claro que eso es también algo que tenemos que decir y que señalar. Que falta, claro que sí, que hay que construirlo, claro que sí. Y tú me decías de de la agenda de la diversidad sexual, que es muy invisibilizada. Y ahí hay una narrativa de la oposición que invitan, ¿no? Y además toman la bandera de la diversidad sexual, en su momento el PRD, que sí, claro, el PRD aquí en la Ciudad de México, pues fue el primer partido que tomó, digamos, la bandera, y además lo cristalizó con el matrimonio igualitario, la identidad de género, pero las banderas no le pertenecen a ningún partido, las banderas son de la sociedad, y los partidos, todos las deberían de tomar, ¿no? Hasta el partido más conservador yo aplaudo cuando hace una política que va hacia el progreso de la sociedad, cualquier organización. Y en el caso de Morena toma la bandera, la hace parte de su vida orgánica, garantiza la participación de personas de la diversidad sexual en la vida política del partido, y garantiza por ende que podamos acceder a tomas de decisión. Y yo te voy a
Se nos cayó ahí la llamada de María Clemente. Vamos a ver si la tenemos por ahí. María Clemente, nuevamente hay que repetirlo, es una mujer activista trans que ha estado al frente de esta batalla, de estas luchas durante más de una década, ha estado ahí constante, firme. Yo creo que es una de las mujeres que yo he visto más valientes ahí en la primera fila dentro de Morena, y que ahora es candidata plurinominal, justamente aquí por la Cuauhtémoc. Ella está participando. María Clemente nos estaba contando un poco esta percepción, pero sobre todo también la agenda real que hay dentro de Morena, dentro de la llamada Cuarta Transformación, las ausencias, las omisiones. Y yo ponía sobre la mesa el por qué estamos hablando también de estos temas, no solamente porque es fundamental para la vida pública de cualquier país y sobre todo para un gobierno que se dice de izquierda, progresista, y que tiene todos estos derechos sobre la mesa, ¿no? Que los tiene ahí, pero también yo creo que ha sido la constante del análisis dentro de estos espacios dominicales, el hecho de recuperar experiencias, errores también que ya se plantearon en América Latina durante los últimos 20 años y que lamentablemente no se han tomado con la suficiente importancia, temas como el feminismo, como la agenda LGBTI+, que hoy definitivamente no podemos hacer a un lado. Hoy está interseccionada en distintas demandas. María Clemente, muy brillante, decía también esta parte de no solo si eres lesbiana, si eres trans, te afecta, ¿no? La sociedad patriarcal, el actual sistema, sino además si eres pobre, esto te suma